Ya, disculpe. Siga, Moreira. Ya, el sistema de unidades de medidas es un conjunto de unidades confiables, uniformes y adecuadamente definidas, que sirven para satisfacer las necesidades de medición. Ya, aquí tenemos la primera barra o metro patrón que se hizo. Tenía esta forma como de X. Era una barra de acero cromada. ¿Qué pasaba con esta barra patrón? Que cuando la temperatura subía, este cuerpo se dilataba, lógicamente crecía un poquito, ¿no? Milésimas de milímetro, pero crecía. Entonces ya no se trataba de un metro patrón, porque un patrón es aquel que es invariable, ¿no? Una medida patrón es aquella que es invariable y esta sí variaba dependiendo de las circunstancias en donde se lo ubicaba. Correcto. Entonces, poco a poco se fueron actualizando las circunstancias para garantizar que cada unidad de medida patrón, dígase metro, kilogramo, segundo, tenga una proporción, una cantidad invariable, indiferente de las circunstancias físicas que se den, indiferente de la temperatura, de la presión, de la fuerza de gravedad. Esta unidad de medida patrón tiene que ser invariable. Correcto. Profe, Dígame. disculpe que le interrumpa, dice el compañero Galo que él acepte que ya pudo recargar el celular y va a entrar. Okay. Listo, entonces. Sistema Internacional de Medidas. ¿Con quién estaba? Con Moreira, ¿no? Ayúdenme, Moreira, en la lectura. Dice, para llegar a la integración del sistema internacional de medidas, han pasado milenios y se ha necesitado de la concurrencia de mentes brillantes. Luego de un trabajo duro y constante para que las mediciones en talleres, líneas de producción, laboratorios y comercios en general se ajusten, exactas y sobre todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales reconocidas entre proveedores y consumidores en su intercambio de materia prima, métodos, maquinarias y equipos, medio ambiente, mercado y mano de obra. El sistema vigente hasta la actualidad fue adoptado en 1960 por la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, máxima autoridad de metrología en el mundo y de la cual nuestro país es miembro. El sistema internacional de medidas es el resultado de lo que comenzó en Francia hace más de un siglo y que continuó internacionalmente para poner a disposición a todos los hombres un conjunto de unidades confiables y uniformes. El sistema internacional está basado en 7 magnitudes fundamentales y 2 suplementarias. Además, define de 19 derivados o que son mucho más que se establecen por la ley de la física. Correcto, son muchas más magnitudes. Entonces les decía, ¿qué es una magnitud? Es todo lo que se puede leer, medir en física, en la naturaleza. Ahora, dentro de una magnitud, cada magnitud tiene su unidad de patrón de medida. En cuanto a la magnitud, entonces, perdón, déjenme bajar esto. Ya. Déjenme bajar esto. Entonces vamos a estudiar las magnitudes físicas, que son las fundamentales, que son 7, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Alguien está con su micrófono abierto ahí. Padilla, su micrófono. ¿Ya? Entonces, dentro de cada magnitud física existe su unidad patrón de medida. Bajo el sistema internacional son el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo, el Kelvin, no es grado Kelvin, es solo Kelvin, para temperatura termodinámica, aunque también existen el grado centígrado, el grado Fahrenheit y el grado Rankine, correcto. El ampere, que es la intensidad de corriente eléctrica, no es el voltio es el flujo de corriente eléctrica, no la intensidad. ¿Ya? La candela, que es intensidad luminosa, cuando hablamos de la luz natural,
y el mol, que es la cantidad de sustancia. Y aquí está su abreviatura. Ahora, las cantidades suplementarias en el Sistema Internacional de Medidas son, para medir un ángulo plano, el radián, lo conocemos muy bien, y para el ángulo sólido, el estéreo radián. ¿Qué es un radián? Vamos a ver qué es un radián. ¿Qué es un radián entonces? Tenemos una figura geométrica conocida como Currículo. el círculo. El círculo es todo lo que está dentro de esta línea de aquí, curva cerrada, que se llama circunferencia. Correcto. Entonces, la línea que delimita al círculo se llama circunferencia y toda el área que está dentro de la circunferencia se llama círculo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es un radián? Si sabemos que el radio es la distancia que va desde el centro al punto más cercano de la circunferencia, ¿ya? Radián entonces es esa misma longitud, pero dibujada sobre la longitud del arco. Correcto. Entonces, esta línea recta dibujada sobre la curva, ¿ya? Se llama un radián. Lógicamente formamos aquí un sector, ¿no? Un sector de este círculo, un sector en 2 dimensiones. Es como que cortáramos una torta en una fiesta, ¿no? Visto desde arriba el pastel, lo cortamos hacia el centro, metemos el cuchillo con un ancho o una curvatura de la longitud del mismo radio. A eso se le llama radián, es ángulo plano. ¿Ya? Un ángulo plano. ¿Por qué ángulo plano? Porque el círculo viene en 2 dimensiones, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? La longitud de la circunferencia es igual a 2. Déjenme insertar aquí. Símbolo. Aquí tenemos radián. Correcto. Cerramos. Copiamos. Pegamos aquí. ¿Ya? La fórmula de la longitud de toda circunferencia es 2pi radianes. Si lo resolvemos, es igual entonces a 2 por 3,14 radianes, ¿cierto? 2 por 3,14. 3,14 es el valor que se le da a pi, ¿cierto? Entonces la longitud de la circunferencia sería igual a 6,28 radianes. Es decir, que mientras más longitud tenga el radio, más longitud va a tener el radián. ¿Y cuántos sectores de esto van a salir de un círculo en total? ¿Van a salir cuántos? 6,28 tajadas de pastel igual. ¿Ya? O sea, 6 tajadas enteras más un pedacito como para el perro, ¿no? Para 6 personas, va a salir para 6 personas, 6 de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un pedacito más. ¿Ya? Entonces, toda longitud de circunferencia es igual a 6,28 radianes. ¿Correcto? Déjame tachar esto aquí, aquí. Aquí y aquí. Listo. Seguimos con nuestro contenido. Ahora, el ángulo sólido, el estéreo radián, ya se trata de un sector de una circunferencia. Imagínense ustedes un melón al cual van a sacar una tajada y le meten el cuchillo de afuera hacia adentro. El cuchillo se desliza hacia su centro,
¿ya? Y van a sacar una tajada sin afectar al el otro resto del melón. Entonces, acá pedimos imagen de ester radián. El ester radián tiene que ver ya con la circunferencia, ¿no? Con la circunferencia. Este es un ester radián. Tenemos una circunferencia, una esfera, más que todo, es una esfera, aquí se ve mejor. Esta es una esfera, ¿ya? Y sacamos un círculo con radio igual al radio de la esfera, ¿ya? O sea, esta longitud de aquí hasta aquí es igual a la longitud de aquí hasta acá. Correcto. Y de ahí hasta el centro, ¿no? Como que sacamos una tajada de este melón sin afectar el resto, pero que el cuchillo llegue hasta el centro. Aquí se ve de mejor manera en este círculo. Entonces, a este sector, a este cono que ustedes ven aquí, que es un ángulo sólido, se le llama ester radián. Esa es una magnitud. ¿Una magnitud de qué tipo? Suplementaria. Correcto. Vamos con las unidades base. Sigamos, a ver, vamos con Olvera, por favor. Las definiciones. Sí. Ok. Definiciones de unidades base en el Sistema Internacional de Medidas. Metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un lapso de 1/299.792.458 de segundo adoptado en 1983. A ver, un momento. Ahí dice 1 sobre, esta es una raya de fracción. Ok. 1 sobre 299.792.458. Okay. Esa es la última edición, la última definición de lo que es un metro desde 1983. De ahí no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es una magnitud invariable, ¿ya? Bajo la condición de que esté en el vacío, ¿no? Donde no haya luz, ni oxígeno, ni aire. Durante un lapso, por eso se dice que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Correcto. Ya transformándolo a metro, esos 300.000 kilómetros queda transformado en 300 millones. ¿Listo? Sigamos. Kilogramo. Kilogramo. Masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo adoptado en 1889. Ya. Segundo, duración de 9.192 millones, ¿verdad? Sí. Millones 631.770 periodos de radiación, correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del átomo de cesio 133 adoptado en 1967. Correcto. Entonces esa es una definición científica, ¿no? Altamente científica. ¿Ya? Sigamos con amperio. Amperio. O ampere, que es lo mismo. Ampere. Intensidad de una corriente eléctrica constante que mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia entre sí. Producirá en vacío una fuerza de 2 por 10 menos 7 por metro de longitud en 1948. Ya, esta N, esta N se llama Newton, que es unidad de fuerza. El Newton es la unidad de medida patrón de la fuerza. Ahora, déjenme explicarle esto. ¿Cómo es el ampere? Es el conocimiento nuevo. Vamos a diseñar. Si habla de conductores eléctricos, entonces vamos a dibujar conductores eléctricos. Aquí tengo esto. Vamos a dibujar un conductor eléctrico. No, esto no es. Vamos a dibujar un conductor eléctrico, un cable, ¿ya? Y vamos a dibujar otro conductor eléctrico. Igualito, ¿no? ¿Ya? Entre los dos
Entre los dos hay 1 metro de distancia. Esa es la condición que nos pone, ¿no? Dice, intensidad de corriente eléctrica constante que mantenida en 2 conductores paralelos y rectilíneos. Estamos cumpliendo esa condición. 2 conductores paralelos y rectilíneos de longitud infinita, de sección circular, también la cumplimos. Despreciable y colocados a 1 metro de distancia, también cumplimos eso. Producirá un vacío de una fuerza de 2 por 10 a la menos 7. Entonces, ustedes como saben que cuando viaja corriente eléctrica a través de unos conductores, se forma un campo electromagnético alrededor de ellos, ¿ya? Vamos a dibujar ese campo electromagnético. Vamos a dibujarlo así a la criolla nomás, ¿no? Así. ¿Ya? Se forma ese campo electromagnético. Igual acá, también se forma otro campo electromagnético. ¿Correcto? Entonces, este campo electromagnético, aunque no lo podamos ver, sí hay equipos que lo pueden medir. ¿Cuál es el equipo que lo mide? Es este de aquí, imagen de amperímetro. ¿Ya? Ustedes sí han de haber visto esta herramienta alguna vez, miren. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este amperímetro? Al usted pasar el cable, como está aquí, pasar el cable por en medio de este gancho, que es un imán electrificado, el gancho te mide el campo electromagnético que está emitiendo este cable que está cargado de energía. ¿Ya? Entonces ahí te mide la cantidad. Por ejemplo, este cable te está consumiendo 12.75 amperios. Amperios. Correcto. Este lo verán ustedes a un electricista usarlo siempre, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué está midiendo? Sin pelar el cable, sin tocarlo, está midiendo por fuera del caucho el campo electromagnético que se produce al circular corriente por ese conductor. Entonces, ¿qué es un amperio? Según la teoría, es la intensidad de corriente constante mantenida entre 2 conductores. ¿Bajo qué circunstancias? De longitud infinita, sección circular a 1 metro de distancia por metro de longitud. Entonces, el campo que se arma aquí, la fuerza con que interaccionan estos 2 campos electromagnéticos, a eso se le llama amperio. ¿Correcto? Sigamos con el Kelvin. Kelvin es la fracción 1 sobre 273.016 de la temperatura termodinámica del punto triple de agua, 1967. Ya, sigamos, Candela. Candela, intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12ª. Ya, déjeme. Cuya intensidad energética en esa dirección es 1 sobre 683 watts por Esther Radian 1979. Correcto. Mol. Mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como existen átomos en 0,012 kilogramos de carbono, 1971. Ya. Radián. Radián es el ángulo plano comprendido entre 2 radios de un círculo y que se interceptan sobre las circunferencias de este círculo un arco de longitud igual a la del radio. Correcto, eso ya lo vimos, ¿no? ¿Y este radián? Esther radián, ángulo sólido que teniendo su vértice en el centro de una esfera, corta sobre la superficie de esta esfera un área igual a la de un cuadrado que tiene por el lado radio de la esfera. Correctísimo. ¿Ya? Hasta ahí la definición de todas las unidades, patrón de medida de las diferentes magnitudes. Sistema métrico, sistema inglés, vamos a leer esto rapidito. Sistema métrico, gracias a Moreira creo que era. Deje buscar a... Olvera. No, Olvera, sí, Olvera, muchas gracias. Vamos con Peña. Señor Peña. Se me fue. ¿A dónde anda Peña? Voy a tener que tomar
Asistencia de nuevo. Tengo 21 estudiantes aquí. Listo. Vamos con alguien más. Peña, no creo que me haya contestado y se haya ido. Torres, Presente. ayúdenme con la lectura, por favor. Sistema métrico, ¿verdad? Sí. Sistema métrico. El sistema métrico se estableció en Francia al fin del siglo 18. 18. Este sistema presentaba un conjunto de unidades coherentes para las medidas de longitud, volumen y capacidad, y masas, y estaba basada en dos unidades fundamentales, el metro y el kilogramo. Su variación es decimal. Luego aparecieron varios sistemas aplicables a fenómenos físicos, mecánicos, etc. Pero presentaba mucha complejidad en la conversión de unidades de un sistema a otro. Debido a esto, a Conferencia General de Pesos y Medidas creó un sistema único internacional, estableciendo como unidades fundamentales el metro, el kilogramo y el segundo, el sistema que se conoció como MKS. 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 El sistema MKS se aceptó con ligeras modificaciones en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas. CGPM en 1960 como el Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI. Ya, entonces el MKS, tras pequeñas variaciones, cambió a Sistema Internacional o SI. ¿Correcto? Ya, ahora vamos a hablar del sistema inglés. El sistema inglés me va a ayudar Zamora. Profesor, dígame, ayuda con el ingreso a la señorita Melissa Rodríguez, que dice que se le cerró. Sí, ya me aceptó, Marina, Melissa gracias. está Que se me dentro. cerró, Melissa pues, está más. dentro. Ya. A ver, ingeniero, dígame. La lectura. ¿De sistema inglés? Sí. Ok. Durante los últimos 2 siglos, nuestra industria ha estado más ligada comercialmente a Estados Unidos que a Europa u Oriente. Por lo tanto, en los equipos y herramientas se utilizan con frecuencia las unidades del sistema inglés de pesos y medidas, lo cual nos obliga a manejar las respectivas conversiones entre los sistemas internacional e inglés. Listo. Tabla 3. Ya, aquí Unidad tenemos base. unidades base en el sistema inglés. Magnitudes, longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Unidades de patrón de medidas en el sistema inglés. Solo estas tres cambian con respecto a al sistema internacional, que son pie para medir longitud, libra para medir masa y segundo para medir tiempo. El segundo es igual, ¿eh? El segundo es igual que el sistema internacional. Solo estas dos cambian. Y lógicamente cambia también los múltiplos y submúltiplos. O sea, para el pie existe un múltiplo que es la yarda, que es casi 1 metro, 92 centímetros, y existe la milla, ¿no? La milla terrestre, la milla marítima. Y en cuanto a masa, en libra existen los múltiplos que serían entonces la arroba, el quintal, ¿ya? Y por debajo de la libra están la onza, por ejemplo,
La onza, en una libra hay 16 onzas, ¿ya? Y estas son las abreviaciones. Para el resto de magnitudes está todo igual, ¿ya? Correcto, entonces vamos a la tecnología del calibrador o pie de rey. ¿Listo? Sigamos, creo que estamos con Zamora. Sí. La escala Vernier lo inventó el portugués Petrus Nonius en 1492 a 1577, por lo que se lo denominó nonio, pero el diseño deslizante es obra del francés Pierre Vernier en 1580 a 1637. El calibrador Vernier toma lecturas directas y fáciles de leer en una sola operación. Puede tomar medidas de 4 maneras diferentes: exteriores, interiores, profundidades y del peldaño. Y de peldaño, correcto. Aquí tenemos nuestro calibrador, ya lo vimos en nosotros en un video, ¿cierto? Ya lo vimos en un video. Esta de aquí es la regla fija. Este de aquí es el nonio compuesto de parte superior y parte inferior. La parte superior viene en pulgadas, la parte inferior viene en milímetros. Este es un tornillo de fijación que nos ayuda a no perder la medida cuando ya la hemos tomado. ¿Ya? Estas son las patas para medidas exteriores, estas son patas para medidas interiores. Este es profundímetro. ¿Ya? Profundímetro. Correcto. Estas son las formas en que se mide. Por ejemplo, si tenemos una pieza con dos caras paralelas, lo medimos así exteriormente, ¿no? Exteriormente, ya nuestro dedo pulgar va aquí, ¿ah? Nuestro dedo pulgar va aquí. Correcto. Si tenemos que medir, tomar una medida interior, lo hacemos con las patitas para interior. Igual, con el dedo pulgar desplazamos el nonio a través de la regla fija y ya medimos. Para tomar profundidad lo hacemos así y para tomar medidas de peldaño así. ¿Correcto? Tipos de Vernier o tipos de pie de rey. Sigamos, Zamora. Ok. Pequeños. Los calibradores Vernier con rango de medición hasta 300 milímetros es de 12 pulgadas. Son considerados pequeños. Los grandes, los calibradores Vernier con rango de medición entre 300 y 3000 milímetros, da de 12 pulgadas a 120 pulgadas. Son considerados grandes. Ya, vamos a ver imágenes de calibradores grandes. Ya, para que entiendan más o menos la magnitud. Estos son tipos de calibradores, ¿no? Miren, este tipo es convencional, así lo utilizamos, ¿no? Nuestros otros 4 dedos trabajan sobre la regla fija y con el dedo pulgar deslizamos el nonio, Este es un tipo de calibrador de patas largas, de tipo digital. Aquí tenemos una reglita digital. Este es un convencional con lectura digital. Este es de patas alargadas, ¿ya? Este es de plástico. Este es digital, ¿ya? Este es un calibrador hecho de madera, miren. ¿Ya? Hecho de madera. Este es mi Tutoyo de muy buena calidad de marca japonesa. $1 o 1 libra. ¿Ya? ¿Qué más? Calibradores grandes. Bueno, hay de todos los tipos, ¿no? Hay también de carátula. Ya le mostré el de carátula la otra vez. Listo, seguimos a nuestra lectura. Según su tipo. Tipo estándar. La norma GISB 7507 los clasifica en tipo M y tipo CM. El tipo M, llamado calibrador con barra de profundidades con apreciación del 0.05 milímetros y facilitan la medición de peldaño. El tipo CM, al igual que el del tipo C, no tiene ajuste fino y carece de profundímetro. ¿Cuál es el profundímetro? El profundímetro es esta, la partecita, la puntita que sale aquí, que se desliza. Ese es el profundímetro, este de aquí. ¿Ya?
Perfecto. Aquí Con estamos. topes, sí, con topes de medición de carburo. Por el hecho de estar sujetas a desgastes, las puntas de medición exteriores e interiores de este calibrador tienen insertos de carburo de tungsteno para aumentar la resistencia a la abrasión. Son ideales para medir superficies ásperas. Con puntas largas. Es un diseño modificado de los M y CM. Tiene brazo principal y puntas largas de entre 75 y 500 milímetros. Puede medir diámetros interiores de agujeros profundos y diámetros exteriores grandes. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? Los de patas largas son estos, ¿no? Estos de aquí de patas largas, correcto. Es un Hércules. ¿Ya? Que parece una persona levantando las manos, ¿no? ¿Qué más? De patas largas, patas largas, patas largas, no tenemos aquí. Aquí hay más calibradores de tipo especial. ¿Ya? La mayoría son convencionales. Este es de carátula, por ejemplo. Este, mientras vamos deslizando el nonio, esta carátula, este reloj, esta aguja va girando y nos va marcando la medida. ¿Ya? Este es otro, este es un digital de patas largas. Este es un digital de patas largas. ¿Ya? Sigamos con las lecturas. Calibradores de carátula. Calibradores de carátula con fuerza constante. Debido a la utilización de materiales plásticos como partes de maquinarias que tienen medidas exactas, pero susceptibles de deformación debido a la fuerza aplicada en la medición. Estos calibradores fueron diseñados para medir fácilmente deformables. Ya, les explico. Eso no entendí. Este calibrador de carátula, mientras nosotros empujamos esta ruedita y cerramos más, hacemos más fuerza, esta aguja se va a mover un poquito, aunque sea... Alguien tiene ahí el micrófono abierto. Ajá. No, ninguno. ¿Ya? Este calibrador de carátula, mientras nosotros hagamos más fuerza al medir, o sea, al empujar más duro esta perilla con el dedo pulgar, por favor, ese micrófono. ¿Quién está con ese micrófono ahí? Ya lo cerraron. ¿Ya? Decía que sirve para medir materiales deformables, ¿no? Dígase materiales que no sean de acero, sino de plástico, de cartón y cosas así. ¿Ya? Es más exacto que un calibrador convencional, pero también menos exacto que uno digital. ¿Correcto? Este se le puede, como quien dice, Marina, su micrófono. A ver, esta es como para darle palo a este calibrador, ¿ya? De uso pesado. Este es un poco más delicado, hay que mantenerlo limpio. Y este también es más delicado todavía. ¿Listo? Lógicamente los precios también son diferentes. Aquí se ha montado la figura, parece. Sí. Déjenme disminuir esto para arreglarlo, ¿sí? Esto va aquí así. ¿Ya? Entonces aquí teníamos nuestro calibrador de carátula. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro calibrador digital. ¿A quién le vamos a pedir que nos ayude ahorita? Gracias a la persona que me ayudó. De nada, profe. Vamos con Padilla, no está presente. Vamos con Castro Franco. Profesor, Padilla presente, si no que ando conduciendo, profe. Ya. Ya, vamos, Castro Franco. Castro Franco.
No está. Ya. Vamos a la asistencia entonces. Ahora nos va a ayudar Mieles. Presente. Lectura, por favor, Johnny. Digitales son los de más alta tecnología. Pueden medir en escala milimétrica e inglesa con exactitud de hasta 0,01 milímetro y 0,001 inch, respectivamente. Además, consta de fijador electrónico de medida y acelerador cada vez que se requiera calibrarlos. Necesita cuidado especial en cuanto a limpieza y mantenimiento para alargar su vida útil. Muy bien, entonces. ¿Ya? Estos son los digitales. Tiene encerador, dice, ¿no? Cada vez que necesitemos limpiar, quitar toda basura de entre las patitas que pueda variar la medida, lo cerramos y lo ponemos en cero nuevamente. Cuidado y mantenimiento de los instrumentos vernieres. Sigamos, Johnny. Con frecuencia se utilizan en condiciones hostiles y se descuida su mantenimiento, pero con el objeto de obtener el mejor rendimiento posible, es necesaria la aplicación de un control de mantenimiento. Deben tener estándares para la compra, capacitación en su manejo y almacenaje. Comprar. El método eficaz para aumentar la productividad es limitar su cantidad de unidades en stock y las áreas productivas, porque aunque no son muy caros, tampoco son desechables. Deben de adquirirlos para cubrir una aplicación específica, la cual varía de acuerdo a su tipo, tamaño y exactitud. El almacenamiento. Observar las siguientes precauciones. 1. Almacenar en lugares libres de polvo, de alta humedad y de variaciones extremas de temperatura. 2. A los calibradores de gran tamaño y de uso poco frecuente se les debe aplicar líquido lubricante y desoxidación en sus partes móviles, además de su verificación mensual durante su almacenamiento prolongado. 4. Eso, faltó la 3, profesor. 4. Almacénenlos de tal manera que toda su longitud está asentada sobre una superficie plana para evitar su blandeo y deformación. Correcto. Ahí nos vamos entonces a ver un video de lectura del calibrador. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a abrir otra aquí. Atención. Hola, ¿cómo estás? Contigo Mario Alberto Tibanta, director del sitio metalmecanicafacil.mhtg.com. En este video les quiero compartir la manera en la que leo el pie de rey, vernier o calibrador en milímetros con precisión de 5 centésimas de milímetro. Ojo, a ver. Bienvenidos. Décimas de milímetro. Bien les decía entonces, lo primero que tenemos que observar es qué tipo de calibrador es. ¿Qué tipo de calibrador es? Este es un calibrador Mitutoyo japonés, uno de los más caritos que hay. ¿Ya? Con su nonio en milímetros abajo, con una precisión de hasta 5 centésimas de milímetro, o sea, 0,05. O sea, podemos medir así, ¿no? Con esta exactitud. Por ejemplo, 7,15 y ahí podemos medir aquí. 7,15 y ahí podemos medir 7,20 y ahí 7,25. Así, ¿no? Con ese grado de exactitud. Y ahí podemos medir 7,30. Van de 5 centésimas en 5 centésimas, si nos damos cuenta.
Hay calibradores más exactos que te permiten medir de 2 centésimas en 2 centésimas. Entonces, quiere decir de 7,20, 7,22, 7,24. Esos son más exactos, ¿no? Con un rango de 2 centésimas. ¿Correcto? Vamos a seguir viendo nuestro video. Bienvenidos. A diferencia de la lectura de fracciones de pulgada, la lectura de medidas en milímetros es más simple, ya que en la mayoría de calibradores Aquí, por ejemplo, siempre tenemos que tomar en cuenta el cero, ¿no? Vamos a tomar medida del diámetro exterior de esta moneda de 5 centavos de euro. Nos fijamos en el cero del nonio. ¿Cuál es el cero del nonio? Es la primera rayita. ¿Ya? ¿Dónde cae la primera rayita? Cae entre la línea 21 y 22. ¿Sí nos damos cuenta? Pregunto, ¿si observan bien? Sí, profesor. Ya. El cero cae entre el 21 y 22. Entonces nuestra medida va a ser 21 y un poquito más, ¿cierto? Ese poquito más lo vemos en las rayas de acá. En las rayas de acá del nonio. ¿Ya? ¿Qué raya de estas coincide perfectamente con una raya de las de arriba? Vemos aquí. La 1 no, el 2 no, el 3 sí. ¿Ya? El 3 coincide exactamente. Entonces, la medida de esa moneda es 21 milímetros, punto 3. ¿Por qué 3? Porque consigue la tercera raya. 1, 2 y 3. 21.3 milímetros es el diámetro de esa moneda. Licenciado, ¿por qué dice 21? ¿Me podría explicar eso? Ya, 21. Mire la primera raya del 0. Esta es la primera raya del nonio de abajo. ¿Dónde cae? A la que preguntó. O sea, yo la veo que está más atrás del 2, pero lo que no entiendo es por qué lo nombra como 21. Más atrás del 2. A ver, aquí tenemos. Vamos a nombrar los milímetros. A ver, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 milímetros hay aquí, ¿sí o no? 20 milímetros. 21. Pero la rayita va un poquito más acá. Ese poquito más lo leemos acá para aumentar el grado de exactitud. 1, 2, 3. La tercera raya es la que coincide perfectamente con la regla fija. Entonces nuestra medida es 21 milímetros con 3 décimas más. O sea, 21.3. ¿Me expliqué? ¿Quién preguntó? Sí, ahora sí yo lo entiendo, Génesis Triviño. Correcto. La menor unidad en la que se divide el milímetro es 0,05 milímetros y se utilizan los decimales de milímetro. El pie de rey o calibrador posee dos elementos que intervienen. Aquí este calibrador está completamente encerado, coincide el 0 con el 0. Entonces las patas exterior e interior tienen que estar completamente cerradas, ¿no? Haciendo contacto entre sí. Starrett es una marca norteamericana, ¿no? Seguimos. En la medición. Estos son la regla o escala y el nonio. La regla, como su nombre lo indica, está graduada en toda su longitud con una mínima unidad de medición que es el milímetro, mientras que el nonio permite tomar lecturas fraccionales exactas de la mínima división, o sea, del milímetro. Reglas para tomar lecturas en el pie de rey en milímetros. Cada división de la regla es igual a 1 milímetro. Para medidas enteras hay que observar la coincidencia precisa del 0 del nonio con una división de la regla. Además, el 10 del nonio del pie de rey también coincide con una división de la regla. Entonces, estando así, este calibrador está totalmente cerrado. ¿Sí lo ven? El 0 coincide con el 0. Si coincide el 0 de la regla con el 0 del nonio y además el 10 del nonio coincide con una división de la regla, tendremos una medida de 0 milímetros.
Si coinciden 4 divisiones de la regla con el 0 del nonio y el 10 del nonio coincide con una división de la regla, la medida es... La medida es de 4 milímetros. 4 milímetros exactos. Es como que si fuera la coincidencia es tal que pareciera una sola línea. Nos vamos a dar cuenta que si tenemos el ojo fino, ni una de las otras líneas del nonio va a coincidir con ninguna de las de arriba, exceptuando la del comienzo y la del fin. ¿Ya? Entonces hay que tener el ojo bien fino para esto, pues no, tener buena vista. Miren, la del 1 está un poquito corrida, la del 2 más, 3 más, 4, 5, ¿sí se ven? ¿Ya? Ni una de las líneas del nonio coincide con ninguna de las de arriba. 4 milímetros. Ahora, si se sobrepasan las 10 divisiones o los 10 milímetros, en la regla del pie de rey se muestra el 1. De igual manera, al llegar a los 20 milímetros, en la regla se muestra el 2, que significa una lectura de 20 milímetros y así sucesivamente. Ejemplo. A ver, ¿qué medida tenemos ahí? ¿El 0 con qué línea coincide? Con el 10. El 0. ¿Este 0 con qué línea de arriba coincide? 3. 3,5. A ver, 35. aquí tenemos 35 milímetros, ¿no? Correcto, 35 milímetros. 36. Aquí tenemos 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ahí son 35 milímetros exactos, porque ninguna de las otras líneas coincide con ninguna de las de arriba. 35 milímetros, punto 0. El 0 del nonio está a la derecha del 3 de la regla más 5 divisiones o 5 milímetros. Esto significa que hay 30 milímetros más 5 milímetros. Entonces coinciden 35 divisiones de la regla o 35 milímetros con el 0 del nonio. Por tanto, la lectura es de 35 milímetros. Para este tipo de calibradores, el milímetro se divide en 20 partes. 1 milímetro entre 20 divisiones es igual a 0,05 milímetros. Entonces, por eso que el grado de exactitud de este calibrador es de 5 centésimas. ¿Dónde lo vemos? Aquí, ¿no? Aquí en el nonio, ¿cuántas divisiones hay? Del 0 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 divisiones. ¿Ya? Esas 20 divisiones, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Aquí. Esas 20 divisiones nos dan una exactitud de 5 centésimas de milímetro. O sea, podemos leer con qué grado de exactitud. Con este grado de exactitud que les mostré acá. 715, 720, 725. Así, de 5 centésimas en 5 centésimas. ¿Listo? Seguimos acá. 20 divisiones es igual a 0,05 milímetros. Esta es la menor apreciación del nonio del pie de rey en milímetros. Se representa mediante una división corta, o sea que cada división del nonio es equivalente a 0,05 milímetros o 5 centésimas de milímetro. 2 divisiones serán entonces 0,05 milímetros más 0,05 milímetros, que es igual a 0,1 milímetro o una décima de milímetro, que se muestra por una línea un poco más larga. La décima de milímetro se representa por el número 1 en el nonio del pie de rey. Rey en milímetros. Aquí, por ejemplo, ¿qué medida tenemos? Mire que el 0 no llega al 1. Apenas está un poquito corrido. ¿Sí lo ven? ¿Ya? Pero tampoco llega al número 1 del nonio. Miren, no coincide. Entonces, coincide la línea que está entre el 0 y el 1. Eso significa que esta medida es 0,05 milímetros. ¿Ya? Menos de una décima. Si coincidiera esta, la línea del 1 con la de arriba, tendríamos 0,1 milímetros, pero aquí tenemos la mitad. Correcto, 0,05 milímetros. 0,05 milímetros. 0,
Ahí sí coincidió, lo abrimos un poquito más y coincidió la línea del 1 con una de arriba. Entonces, eso quiere decir 0,1 milímetros, o sea, una décima de milímetro. A 1 milímetro. ¿Ya? Ahí coincidió la tercera línea, la que está entre el 1 y el 2. ¿Ya? Eso significa 0,15 milímetros. 0,15 milímetros. ¿Qué medida es ahí? Pregunto. 6. El 6 no coincide. El 6, acá en el 1,5 coincide en el 6 de arriba, ahí. El 1,5 consigue el 1,5, o sea, la línea entre el 1 y el 2 coincide con una de arriba. Puede coincidir con cualquiera. La que nos da la medida siempre es el 0 y las décimas de más nos da el resto del nonio. O sea, aquí tenemos 0 milímetros con 15 centésimas o 0,15. ¿Ya? Aquí, ¿qué línea coincide de una de estas del nonio con una de las fijas de acá arriba? ¿Qué línea coincide? El 2, ¿no? Entonces tenemos 0,2 milímetros. 2 milímetros. Ahí coincide la línea que está entre el 2 y el 3. Hemos ido subiendo de 5 centésimas en 5 centésimas. Ahorita mide 0,25 milímetros. ¿Por qué 0,25? Porque coincide, la única línea que coincide del nonio con una de arriba es la que está entre el 2 y el 3. 0,25 milímetros. Ahí coincide la línea del 3, entonces es 0,3. 0,3 milímetros. 0,35. 0,35 milímetros. 0,40 milímetros o 0,4. 0,4 milímetros. 0,45. 0,45 milímetros. Y el 5 con una división. Nos vamos más adelante entonces. Aquí, ¿qué medida tenemos? ¿Dónde está ubicado el 0? El 0 está ubicado en 1, 2, 3 milímetros, ¿cierto? 3 milímetros y un poquito más. 3 milímetros y un poquito más. ¿Cuánto es ese poquito más? Vamos a ver qué línea del nonio coincide con alguna de las de arriba. Vamos viendo una por una. Vamos a ver qué línea del nonio coincide. Coincide esta. La que está entre el 4 y el 5, ¿cierto? La que está entre el 4 y el 5. Entonces aquí tenemos 3.45 milímetros. 3.45 milímetros, correcto. El número entero nos da el 0. Vemos primero la ubicación donde cae el 0. Aquí tenemos 1, 2, 3 milímetros y un poco más. Ese poco más lo vamos a ver acá, a ver qué línea coincide. Y vemos que la línea entre el 4 y el 5. Entonces, 3.45 milímetros. Regla. O sea, 4 décimas y media o 0,45 milímetros. Entonces, el resultado es sumar los enteros de la regla más la fracción del nonio. 3 milímetros más 0,45 milímetros, que es igual a 3,45 milímetros. 5 divisiones. A ver, aquí tenemos. ¿Qué medida tenemos aquí? A ver. Tenemos 5 y un poquito más. 5 y un poquito más. ¿Cuánto es ese poquito más? ¿Qué línea coincide? Esta, ¿no? La primera. 5 con 1.5 milímetros. 5.1 milímetros. 5.1 milímetros. 5 aquí y 1 porque coincide esta línea. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, primero vemos la ubicación del 0, que es el que nos da los enteros. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego, para ver los decimales que faltan, vemos qué línea de aquí coincide con alguna de las de arriba. Entran y salen, yo no sé. 5.1 milímetros. Correcto. Es de la regla a la izquierda del 0 del nonio, lo que significa que hay 5 milímetros enteros.
En el nonio coincide la división del 1 con la división de la regla, o sea, 0,1 milímetros. Entonces, el resultado es sumar los enteros de la regla más la fracción del nonio. 5 milímetros más 0,1 milímetro es igual a 5,1 milímetros. 39 milímetros enteros al... ¿Cuánto hay aquí? Vemos el 0, ¿dónde nos cae? El 0 casi llega a 40, ¿no? Casi llega a 40. Es 39. 39. No podemos decir 40 menos algo. Siempre es 39, el número anterior. 39 con cuánto? Vamos a ver qué línea coincide. 39,95. Correcto, 39,95, porque es la única línea que coincide con una de las de arriba. Correcto. Entonces, esta medida es 39, a ver. Esta línea coincide 39,95. La izquierda del nonio más 9,5 divisiones en el nonio del pie de rey da como resultado 39,95 milímetros. Espero que la información que te acabo de entregar te pueda servir. Ahora te quiero pedir lo siguiente. Primero, visita metalmecanicafacil.mahtg.com para obtener más ayuda e información. Ya. Vamos a ver unos ejemplos. De lectura de calibrador en milímetros. Déjeme ver si me muestra texto. Este es lo mismo que vimos en el video ahorita. Las mismas lecturas, vean, pero ya no en video, sino en texto, ¿no? Aquí está el video como complemento. Vamos a ver un texto. No me permite ver algunas imágenes. Lectura, precisión, YouTube. Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno, hoy aprenderemos a cómo leer un vernier con una coincidencia. Y bueno, el primer paso es... ¿Qué medida es esta? ¿Dónde está el 0? 23. 23, correcto, pero no exactamente, hay un poquito más. ¿Cuánto es ese poquito más? 0.5. 23, 0,5. 0,5, correcto. Entonces, esa medida es 23,05 milímetros. Para fijar el 0 del nonio. Está entre 20 milímetros y 30 milímetros. Y miren, el valor sería 23 milímetros. Bueno, esto no queda aquí, ¿eh? Nos falta el segundo paso. Fijar la coincidencia. Y vamos a ver la coincidencia donde las dos... Vamos a acercarlo. Aquí, ¿qué medida es esta? ¿Dónde está el 0? Primero vemos el 0, ¿dónde está? Pasadito de 40, ¿no? Pasadito de 40, o sea, 40 con algo más. ¿Cuánto es ese algo más? Vamos a ver qué línea coincide. Con ¿Qué línea 75. coincide? Aquí está. El 7 es el que coincide exactamente, vean. Porque la del 75 es esta y no coincide. Entonces, La del 7 coincide. Entonces es 40,70 milímetros. Correcto. 40,70, correcto. Primer paso, fijar el 0 del nonio. Está en 40 milímetros. Vamos a hacer... Esta medida, ¿cuánto es? ¿Dónde está el 0? Primero el 0. En 60. Está en 60 con algo más, ¿no? ¿Cuánto es ese algo más? 60 con... 60.
60 con 60, ¿cierto? El 6 coincide plenamente con la línea de arriba. Entonces, eso es 60.6. 60 milímetros. 60,60. Carlos, fijar el cero del nonio está en 60 milímetros. Segundo ejemplo. Aquí. ¿Cuánto es la medida? 80. ¿Dónde está el cero? ¿Dónde está el cero? En el 92. 92 y algo más. 92 y algo más. ¿Cuál es ese algo más? Vamos a ver qué línea coincide. Hay que tenerlo bien fijo. Correcto, 35. La línea que está entre el 3 y el 4. 35. Entonces es 92,35 milímetros. 92,35 milímetros. Aquí lo vemos mejor. El 0 está en 92 y algo más. Ese algo más es este. Entre 3 y 4 es la línea que coincide. Entonces 92,35 milímetros. En el nonio. Está entre 100 milímetros. El valor se... Vamos a hacer un ejemplo más. Ese micrófono. Blue York. Blue York. Genaro, tu micrófono. Genaro, tu micrófono. Otra persona está escuchando clase y no él. ¿Ya? ¿Cuánto es esta medida? ¿Dónde está el 0? Antes de llegar a 10, ¿cierto? Antes de llegar a 10. Es 9 con algo. ¿9 con cuánto? Vamos a ver qué línea coincide. Esta. Exactamente la de 5. ¿Ya? 50. 9.50 o 9.5, que es lo mismo. 9.5 milímetros. Vamos, primer paso era fijar el cero del nonio. Está aquí. Y bueno, si les gustó el video, no olviden darle un pulgar arriba y suscribirse, porque al suscribirse están haciendo algo productivo, como siempre les digo. Y si quieren el link de este... Correcto. Hasta ahí la práctica del calibrador. Ya el micrómetro es un poquito nomás más complicado. Poquito nomás más complicado. Pero también es interesante, ¿ah? Correcto. Déjenme buscar bien el texto, que yo lo tenía aquí, los ejemplos de lectura. Aquí están los ejemplos de lectura. Así yo tenía ejemplos para medir el calibrador. ¿Ya? Correcto, niños. Los voy a dejar en paz para que almuercen. Cámaras. Nadie más se queda fuera de la lista, ¿no? Yo, profe, se puso la lista. ¿Quién? Ramírez. Ramírez. Déjeme ver. Sí, es que yo no entré al principio porque se me fue la energía. Ramírez. Ya. Entonces faltaría Valencia. Valencia no estuvo hoy día. Profesor Valencia Profesor Valencia ya no va a estar con nosotros. Ya no va a estar. No, él cogió otro instituto donde en un año va a hacer todo, dijo. Ya le deseo suerte entonces. Valencia. Y pagando. Más suerte. Valencia, ¿quién más? Ronquillo, creo que va por las mismas, ¿no? Triviño, Sarmiento. ¿Quién más? Ahora tendría que ver si no están en el A, el que nombró al último. Malavé y Alvarado Arriaga. Ni uno de estos creo que está en el A. Déjeme ver. Profesor Padilla.
Padilla ya está, pues ya está con asistencia. 1, 2, 3, 4, 5 retirados. Nos quedamos con 23. ¿Listo? Gracias entonces. Vamos Gracias a a terminar usted, aquí. ingeniero. Pasen bien. Igualmente, pasen muy bien.